Así después lo subo al canal de YouTube para los que no puedan verlo en vivo, que no puedan asistir en vivo, lo puedan repasar desde ahí. Entonces, habíamos dicho de que habíamos visto qué era una computadora y cuáles eran a grandes rasgos las tres partes en las que se dividía una computadora, en dispositivos periféricos, que podían ser de entrada, salida y almacenamiento. Entrada habíamos visto el teclado y el ratón, vamos viéndolo prácticamente en detalle cómo funciona cada uno. Y de salida, las dos últimas clases vimos la parte de impresoras y monitores. La parte de impresora es para que la vuelvan a repasar porque es una parte que a ustedes les va a servir para el hecho de que ustedes quieran comprarse un dispositivo como esto, para saber qué comprar a la hora de comprar. Porque hay que decidir varias cosas. Dentro de lo que es impresoras habíamos visto de que existían tres tipos: las matriciales, que prácticamente ustedes no las van a usar, las inyección de tinta y las láser. Por ahí a lo que pueden tener acceso, o lo más común, son las inyección de tinta en un formato que se llama multifunción, en donde está la impresora y arriba de la impresora tiene otro dispositivo más que se llama escáner, que viene siendo como la famosa fotocopiadora que ustedes conocen. O sea, por eso se le llama multifunción, porque puedes imprimir y también puede escanear, o sea, digitalizar imágenes. Podemos ver, vamos a seguir con dispositivos de entrada y vamos a ver cómo trabaja un escáner. Las láser, hoy en día están más accesibles. Por ahí si tienen la oportunidad de comprar o de acceder a un tipo de impresora, elijan la láser por la mayor definición, la calidad, digamos, de impresión y la velocidad que tienen, la rapidez, tienen un montón de ventajas. Eso está dentro de la clase. Yo después les voy a pasar de vuelta al listado de clases que están subidos a otro canal de YouTube, porque por ahí si repasan en el canal anterior ya no van a estar, porque ese canal era prestado. Y dentro de la chorra de tinta, a saber algo, digamos, yo estoy muy por arriba dándolo, lo que tendrían que ustedes saber es que vienen prácticamente dos tipos de impresora de acuerdo a la utilidad. Si nosotros le vamos a dar poca utilidad, la impresora adecuada para estas tareas es la Hewlett Packard o HP. Si le vamos a dar mucha utilidad, la impresora Epson es la adecuada. ¿En qué radica la diferencia? La diferencia radica en que las Epson son impresoras que el cabezal, o sea, el dispositivo de la máquina que imprime, que inyecta la tinta, viene adosado a la propia impresora, y lo único que cambian son los contenedores que tienen la tinta. Tienen contenedores individuales. Bueno, ahora la mayoría lo traen. Entonces, si a ustedes se les acaba el negro o el amarillo o el rojo, porque son colores primarios, cambian el color que se les acaba. Es mucho más barato para mantener esa impresora. Pero tiene la contra que cuando la van a comprar es más cara. O sea, es cara a la hora de comprar, pero es barata a la hora de mantener. La Hewlett Packard, por el contrario, es una impresora que es muy barata para comprar, es la más barata, pero el cabezal está en en el cartucho de tinta. O sea que cada vez que ustedes le cambian la tinta a una impresora, cambian la mitad de la impresora, cambian el cabezal también. Por eso son caros los cartuchos de tinta de una impresora Hewlett Packard. La ventaja es que si ustedes, por ejemplo, van a imprimir poquito, pueden comprarse una HP, una Hewlett Packard, y en el caso de que no impriman durante mucho tiempo y se tapen los cabezales, y a veces la tinta queda seca los cabezales y los tapa, no habría ningún problema porque lo único que hacen es cambiar el cabezal, cambiar el cartucho. Y cuando cambian el cartucho con la tinta, cambian el cabezal, cosa que no pasa con las Epson. Si ustedes dejan estacionar la tinta en la Epson, el cabezal se tapa, y como el cabezal está adosado a la impresora, posiblemente pierdan esa impresora. Bien, después hemos visto monitores. Acá no tienen mucha ciencia. Vimos más o menos una cronología, vimos los tipos de monitores que había, pero si van a comprar no hay mucha variedad, digamos, salvo el tamaño y las definiciones, ¿no? No le hace la diferencia, digamos, a una computadora que tenga un monitor de 14 pulgadas o uno de 29.
Lo que le hace es la prestación de acuerdo a lo que ustedes, como quieran ver la imagen, o para lo que se dediquen. Si van a hacer diseño gráfico van a tener que elegir, por supuesto, un monitor grande con muy buena definición. Habíamos visto que se medían en pulgadas, que esto es parecido a, es igual a los televisores, es la distancia que hay entre un punto, entre una esquina, entre un vértice de la pantalla y la totalmente contraria, o sea, supongamos la esquina superior izquierda con la esquina inferior derecha. Si trazáramos una línea imaginaria, partiendo el monitor en dos, la distancia que hay entre esos dos puntos, que se mide en pulgadas, es lo que le da el tamaño. O sea, un monitor de 14 pulgadas, hay 14 pulgadas, 2 centímetros y medio aproximadamente entre esos dos puntos. Y así hasta una de 29 o los televisores grandes. Es esa el tamaño, digamos, por lo que se mueve. Y vimos una serie de características entre lo que eran los primeros monitores, que ya prácticamente no hay más, y más los tiran esos monitores, los de rayos catódicos o CRT, y los plasma, ¿sí? O los monitores chatos. Ahí, yo dentro del apunte no le di los táctiles, porque no hay mucha difusión hasta ahora de monitores táctiles. Pero básicamente un monitor táctil es el que ustedes encuentran en el cajero automático, cuando van a un cajero. También el teléfono es un monitor táctil, ¿sí? Si ustedes se ponen a averiguar, no existe la tecnología que se usa, no es que la pantalla sea táctil. Lo van a ver con los teléfonos. La pantalla, lo que se muestra, es una cosa, y el táctil, lo que ustedes tocan, es otra, ¿sí? En los teléfonos se llaman módulos, eso a veces hay que cambiar todo cuando se rompe, cuando se quiebran. A veces se puede cambiar el táctil solo y no la pantalla. Pero básicamente son como dos láminas. Una es la pantalla, que es la que emite la imagen, y el otro es una plaquita que se llama táctil, que es el cual toma la orden. Para estos dispositivos podríamos decirse que no son dispositivos de salida, sino que son entrada-salida, o sea que cumplen las dos funciones, porque yo veo la información en el monitor y ingreso la información. Pero hoy me quiero detener, ya que estamos cerca del final, digamos, de lo más importante de lo que es la teoría, en los dispositivos de almacenamiento, que es lo que estamos viendo en pantalla. Lo van a tener en los apuntes grandes y en los chiquitos, pero está bien desarrollado acá, bien cortito. Yo voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos acá del resumen, ¿sí? Para que ustedes sepan lo que son los dispositivos de almacenamiento o hardware de almacenamiento, o periféricos también de almacenamiento. Básicamente es todo lo que se le denomina dispositivo de almacenamiento a todas las partes de la computadora donde yo puedo guardar información, almacenar información. Y se dividen en dos tipos, a grandes rasgos: rígidos y flexibles. Y van a ver que esta denominación no hace referencia al material con el cual están hechos estos dispositivos, o estas partes de la computadora, sino que yo le digo, o lo vamos a catalogar como rígidos o flexibles, de acuerdo a la portabilidad de la información. O sea, un dispositivo rígido no es porque sea duro, sino que posiblemente sea más difícil llevar información de un lugar al otro. Y un flexible no quiere decir que sea blando, sino que a mí me va a permitir trasladar información de un lugar al otro. Entonces, de antemano, convengamos que los dispositivos rígidos justamente son los discos duros o los discos internos que tienen las computadoras, donde se almacena información. Ya vamos a ver que también se almacena información en la memoria, pero la memoria sirve para otra cosa. Y los flexibles son los dispositivos mediante los cuales yo puedo llevar información de un lugar al otro. Seguramente conocen los pendrive, las micro CD, los DVD, ya los vamos a desarrollar. Pero vamos a arrancar por los que están montados en una computadora, los que vienen adentro de una computadora, que no están hechos para sacar y llevarlo a otra computadora, porque básicamente es donde guardo toda la información de mi máquina. Convengamos que se pueden cambiar. Convengamos que si me queda corto, porque no me queda almacenamiento, puedo cambiarlo por uno más grande, o puedo adosar otro disco rígido, poner un disco rígido secundario, o si se me quema, si se me rompe, porque como es parte de una computadora y las máquinas se rompen, puede pasar que se les queme, que se les rompa, y ya lo vamos a ver a eso. Lo puedo cambiar. Entonces, básicamente, dentro de los discos que están
adosados, ensamblados internamente en una computadora, se dividen en dos. Aparte de ser discos rígidos internos, o HD le llaman también, que quiere decir hard disk, disco duro, el más común es el que yo estoy pasando el ratón arriba, que es el disco magnético. Pero también hay una tecnología nueva que se llama SSD, o disco de estado sólido, Static Solid Disk. Vamos a ver los magnéticos, que son los más comunes. Ya sea en una PC de escritorio, o en una notebook o netbook, o una ultrabook, o una All-in-One, que son esas computadoras grandes, digamos que el monitor y el gabinete están integrados, tienen discos magnéticos, la mayoría. Es la tecnología que se usa desde el principio de los tiempos de la computadora. En donde el funcionamiento es algo parecido a los cassettes. ¿Se acuerdan que en un tiempo se utilizaba para escuchar música, para grabar, un dispositivo cuadradito? Por ahí hay muchos que son muy jóvenes, capaz que no lo alcanzan a ver, en donde había una cinta dentro, plástica, que se iba enrollando, y uno iba guardando música o sonidos y los escuchaba después. Bueno, los discos rígidos están hechos de este material, internamente. Básicamente son discos cilíndricos, en donde, para que ustedes se den una idea, imagínense dos capas plásticas de un material finito, y entre esas dos capas hay limaduras de hierro, pedacitos de hierro, en donde si esos pedacitos de hierro, supónganse, apuntan hacia un lado, significan un 0, y si apuntan hacia el otro, significan un 1, siguiendo con la lógica binaria de lo que es el sistema de comunicación que tienen digital las computadoras. Venía siendo más o menos como el cassette, o sea, se guardaba de esa manera. Lo que hacen cuando se graban es se cambia el sentido de esas limaduras, de esas partículas de hierro, para que se lo explico de una manera fácil en realidad, para que lo entiendan. Esos discos están internos, aproximadamente de acuerdo al tamaño, la capacidad de almacenamiento que tenga el disco, tienen de 8 a 10 cilindros, se llaman esos disquitos, hacia arriba, y cada uno de esos cilindros tiene grabadas pistas parecido a lo que vendría a ser los discos de pasta de antes, lo que se ponía en el tocadisco, que se escuchaban con una púa. O sea, son pistas concéntricas que arrancan al revés, que arrancan desde la parte exterior del disco y terminan en la parte interior. ¿Vieron? Si tuvieron la oportunidad de escuchar uno de esos discos, uno lo dejaba, daban vuelta, hasta que la púa quedaba en el centro, y cuando se acababa, que no había más, la púa quedaba saltando. Bueno, esto es parecido. Tiene pistas concéntricas, como una espiral, ¿sí? Cada una de esas pistas tiene algo que se llama sectores o clúster, por ahí clúster, racimo que decía en inglés. Por ahí quizás lo hayan sentido nombrar. Entonces, cada uno de esos cilindros o de esos disquitos que componen un disco rígido mayor tiene algo que se llama cabezas lectoras, como la púa del tocadisco. En donde, si yo quiero ir a grabar algo, alguna parte del disco, primero tengo que saber a qué cilindro se tiene que grabar, y como las cabezas lectoras leen de los dos lados del disco para optimizar, no es que leen solamente del lado de arriba, tengo que saber a qué parte del cilindro, si al de arriba o al de abajo, la cara B o A, supongamos, y después al sector, o sea, a qué parte de la pista yo voy a ir a grabar o voy a ir a recuperar un dato, ¿sí? Imagínense el laburo que es si yo tengo que grabar algo en el disco rígido, o si tengo que buscar algo, que ya les voy a contar cómo es eso, de manera simple. Estos discos vienen envasados al vacío, o sea, son de ese material, plástico, pero están cerrados, y adentro no puede haber oxígeno, porque como giran a altas velocidades, si rozan con el oxígeno se queman, se prenden fuego. Entonces, cuando cometen el error de destapar un disco rígido, lo dejan inutilizable. Es así de fácil, ¿sí? Puede pasar. ¿Por qué se rompería un disco de estos magnéticos?
Básicamente por dos motivos. Puede pasar que se corte la luz, se corte el suministro eléctrico al disco, entonces las cabezas lectoras, esas que yo le decía que leían como la púa, no se alcancen a posicionar afuera del disco, porque cuando se deja de utilizar el disco, esos bracitos se mueven hacia afuera para no romper los cilindros. Entonces justo cuando quiso salirse, se quedó sin energía, no alcanzó a salir, rayó una parte del disco. ¿Sí? O puede pasar de que quizás le entra alguna partícula de polvillo, lo que sea, pues no está bien cerrado al vacío. Mm, Están hechos no para durar toda la vida, les hago la aclaración, porque por ahí les puede pasar que tienen una computadora que se les rompe el disco rígido. Es normal, puede pasar. Por eso hay que hacer copia de seguridad, después vamos a ver cómo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es cambiarse. El disco se puede romper de una manera física y de una manera lógica. Física es cuando se raya una parte del disco, se rompe una parte del disco y esa parte no se puede utilizar. Normalmente yo puedo tener un disco que tenga sectores defectuosos de manera física, o sea que se hayan roto parte de las pistas o parte de los cilindros, o quizá un cilindro entero no sirva. Para que ustedes se hagan una idea, es como que si hay una parte que no sirve. Entonces lo que hace el sistema operativo, o el Windows, en este caso, el programa que controla toda la computadora, marca ese sector como inutilizable para no ir y guardar cosas ahí para después tener que recuperar y no las puedo recuperar más porque está roto. ¿Sí? Entonces eso es un daño físico. El daño lógico, y acá viene una parte más compleja dentro de lo que es el almacenamiento dentro de la informática, el daño lógico es un poco más complejo. Para eso tengo que explicarles cómo se almacena la información. Imagínense ustedes que el disco rígido es una biblioteca. No sé si han entrado a alguna biblioteca alguna vez, acá en Nueva York, donde sea, donde tienen muchos estantes. Todos los libros están catalogados. No sé, de acuerdo a cómo se organiza la biblioteca, pero calculo que están catalogados por temas, por autores, por años. La persona que atiende la biblioteca, ¿sí? No creo que tenga, depende del tamaño que tenga, pero si es una biblioteca grande, no creo que tenga en su cabeza todas las obras que hay en esa biblioteca. Entonces, muy posiblemente, para seguir con este ejemplo y traspolarlo a lo que es la grabación en un disco rígido, tenga un cuadernito en donde diga, supónganse que decimos Don Quijote. Ajá, a ver, yo quiero Don Quijote. Va al cuadernito, se busca por la categoría, si sería novela, lo que sea, por el autor y por el título. Entonces en ese cuadernito debe decir, bueno, Don Quijote está en tal estante, en tal lado. Entonces la persona va y lo busca. Asimismo, siguiendo este ejemplo, si me lo van a prestar o me lo van a alquilar, ¿sí? Lo marca como que si está prestado y que lo tienen que devolver. ¿Qué pasa si yo le robo el cuaderno? Si yo le pierdo el cuaderno a esa persona. Se despiola todo, porque no tiene todo en la cabeza. ¿Sí? Hay que volver a armar ese cuaderno. Es un laburo de la Gran 7 porque hay que revisar todo. Porque ustedes imagínense que si yo tuviera que buscar un libro en una biblioteca y la persona que está a cargo de la biblioteca empieza a buscar por el primer libro que tiene en la primera estantería al lado de la puerta hasta llegar, se volvería loco. Eso se llama acceso secuencial. O sea, el primero, el segundo, el tercero, hasta que llego a lo que yo estoy buscando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el almacenamiento en un disco? Bueno, mire, la cosa es así. El disco es la biblioteca. Los archivos que están adentro del disco son los libros. Y en el sector cero del disco, o sea, en el primer sector del disco, en la primer parte del disco, ni bien arranca el disco, cuando fue creado, tiene un principio y al final. El principio, que se llama pista cero, existe algo que se llama FAT. Y la FAT no es nada más ni nada menos que el cuadernito de la biblioteca, a donde se guarda, donde dice, miren, tal archivo está de tal parte a tal parte del disco, ¿sí?
FAT quiere decir File Allocation Table, o sea, tabla de locación de archivos en inglés. El sistema operativo, cada vez que va a buscar un documento que ustedes hicieron en Word, primero lee el sector 0, o sea, lee ese índice, el cuadernito o la FAT, y dice, ajá, currículum vitae que hizo tal persona, ¿dónde está? Está en el cilindro tanto, en el sector tanto. Entonces, una vez que lo encuentra en ese índice, va, posiciona las cabezas de lectoras que necesita, lo lee y lo trae. Es directo el acceso. Porque si tuviéramos que acceder al disco rígido de manera secuencial, o sea, desde el primer libro, o sea, desde el primer archivo que está grabado en el primer sector, hasta que el que yo encuentro, las máquinas serían súper lentas. Entonces, esa es la manera. Se guarda todo en un índice donde dice la ubicación física que tiene el archivo que yo estoy guardando, y luego se busca. ¿Sí? Bien. A ver, ¿no es de nosotros? Ajá, no, no. Bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que un virus me borre la FAT y están en el horno. El virus me afana el cuadernito, como yo les decía. Entonces hay que reconstruir ese índice. Hay programas que lo hacen, hay empresas que recuperan. Por eso, hay empresas que recuperan los datos cuando pasa esto. Por eso, cuando ustedes ven en la tele que les dicen no todo se borra, ¿sí? En los discos o en un teléfono o lo que sea, es verdad, no todo se borra, porque miren, les explico cuál es el proceso. Supónganse que ustedes quieren borrar algo del disco rígido. Lo único que hace el sistema operativo es borrar del índice, o sea, borrar de la FAT, pero no va físicamente. Supónganse que yo tengo una canción de Horacio Guaraní guardada en el cilindro 7 y en el sector 8, y la quiero borrar. Cuando yo la borro, no van las cabezas lectoras del cilindro 7 al sector 8 y le ponen ceritos para que no se recupere la información. Lo que hace el sistema operativo es borrarlo del índice de la FAT, pero el archivo sigue quedando físicamente ahí, en el sector, en el cilindro 7 y el sector 8. ¿Cuándo se borra? Cuando quiero grabar algo nuevo, ¿cómo es el tema de grabación? Cuando yo voy a grabar un archivo nuevo en mi disco rígido, el índice dice, acá tenés un espacio libre. Mentira. Capaz que ese espacio no está libre. Ese espacio el usuario decidió borrar lo que ve ahí, pero todavía contiene datos. Entonces se sobrescribe, se guarda arriba. Ahí recién no se puede recuperar. Pero si ustedes borran algo, mientras no graben algo, y a veces hasta grabando igual, se pueden recuperar porque lo que se borra es del índice, no físicamente, o sea, de la FAT. No sé si me van entendiendo lo que es el concepto. ¿Sí? Es un poco complicado, pero es de la manera que labura. Entonces, volviendo al tema, los discos magnéticos, el sector de inicio es el sector 0 o la FAT, este índice que yo les digo. Básicamente se dividen en dos partes, o mejor dicho, tienen dos características. Una es el tamaño de almacenamiento, ahí dice hasta 1 TB, hay algunos discos magnéticos por arriba del terabyte, nosotros vimos unidad de almacenamiento, y la velocidad es otra característica. Cuando compren un disco van a tener que tener en cuenta esas dos, este, esos dos factores. ¿Por qué la velocidad? La velocidad se mide en RPM, revoluciones por minuto. Porque mientras más rápido gira un disco, yo voy a poder posicionar las cabezas lectoras y llegar al dato que quiero extraer del disco porque lo quiero leer o guardar porque estoy grabando en el disco más rápido. O sea que mientras más rápido gire el disco sobre sí mismo, más rápido voy a acceder o voy a guardar un dato en el disco. ¿Sí? Lo mismo pasa para el otro tipo de discos rígidos, o sea, de los discos que están dentro de una computadora, que es el disco de estado sólido o SSD. Dice que son ultra rápidos, poca capacidad y vida útil. Últimamente, en las últimas computadoras que se llaman Ultrabook, están poniendo un tipo de tecnología muy buena, buenísima, que se llama disco de estado sólido. Las netbook que entrega el Estado, que entregó el Estado, las G7, que se les llaman las últimas, son unas computadoras un poquito más grandes y ultra finas,
traen este tipo de dispositivos. ¿Qué es un disco de estado sólido? Básicamente, un disco de estado sólido es como un pendrive, para que tengan una idea, pero de gran tamaño, que almacena no de tamaño porque es grandote, sino porque almacena demasiada información. Vieron que el pendrive no tiene ninguna parte mecánica. El disco rígido magnético se compone de una parte mecánica, que es el disco con las cabezas lectoras, y otra parte electrónica, que es la placa que lee y manda las cabezas lectoras. El disco de estado sólido no tiene mecánico, porque son puros chips. Es como, son memorias, son como pequeñísimas memorias, todas ensambladas dentro de un solo disco. Como tener un pendrive grande. Vieron que el pendrive grande no se rompe, no tiene bastante vida útil, son bastante rápidos, porque es todo electrónico. Ahí no hay partes mecánicas que tengan que moverse, que tengan que rozar, que tengan. Entonces, por eso tienen mucha rapidez. Lo que no han logrado por ahora es tener discos de estado sólido de la misma capacidad que los discos magnéticos, o sea, discos de estado sólido grande, pero tienen mucha vida útil. Si tienen la oportunidad de comprar, cómprense un disco de estado sólido porque van a ver que la computadora mejora también en velocidad de una manera impresionante. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se conecta un disco adentro de la computadora para que se comunique con las otras partes de la computadora? Dice, el tipo de conexión del disco rígido con la placa madre determina la velocidad de transferencia de datos, destacándose la conexión IDE obsoleta de color gris y la conexión SATA de color rojo o azul. A ver, adentro, por supuesto que el disco va a necesitar dos tipos de interfase o de comunicación. Por una parte, el disco va a recibir la corriente que necesita para funcionar, y por otra parte, el disco va a tener un tipo de conexión que va a hacer que lleve y mande datos a la computadora. O sea que a mí me ingrese, yo soy disco rígido, necesito corriente por un lado y un lugar por donde me ingresen los datos o yo saque los datos si alguien quiere consultar algo de lo que yo tengo grabado. La no nos vamos a detener en la conexión del voltaje que necesiten, porque necesitan todos iguales, no importa el tipo de disco que sea, pero sí lo que ha cambiado mucho es el tipo de conexión de datos, o sea, por dónde lleva y trae un dato un disco rígido. La conexión IDE es, para que ustedes se hagan una idea, es un cable plano que tiene hasta 80 cablecitos todos chiquitos. Es como que si fuese un cable que lo van a ver ustedes como un tejido. Esa conexión es vieja. Es de color gris generalmente el cable, un cable largo. La conexión SATA es una conexión mucho más angosta, pero que tiene muchísimos cablecitos adentro, por eso es mucho más rápida. Eso se llama bus, después lo vamos a ver. ¿Sí? Y generalmente esa conexión es de tipo de color rojo o azul. Entonces, a ver, si yo tengo que cambiar mi disco rígido porque se me quemó, me voy a tirar a un disco grande, que tenga buena velocidad y en lo posible un disco sólido. ¿Cierto? Lo mismo si yo tengo que anexar. Ahora, si yo tengo que anexar porque me quedo bajo de tamaño, y bueno, ahí ya veré, porque si me compro un disco sólido, ya directamente cambio y elimino el disco magnético que tengo. Ahora vamos a ver los discos flexibles, medio rapidón, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, me está avisando el Zoom. ¿Qué son los discos flexibles? Que, como decía ahí, digamos, tienen relación con respecto a la portabilidad de la información, o sea, yo llevar información de un lugar al otro. Básicamente se divide en dos tipos que se llaman discos ópticos y no, o sea, los demás. Vamos a arrancar por los demás. O sea, dentro de los flexibles están los ópticos y los no ópticos. Ahí, por ejemplo, en el apunte tienen los disquetes que ya no se usan ni hablar, son recontra obsoletos, nadie los usa, y básicamente trabajaban con dos tamaños, 3,5 pulgadas, ¿sí? Y 1,5. Pero no nos vamos a detener en esto, sino que vamos a seguir después, cuando volvamos a clase presencial, yo les voy a mostrar todos estos dispositivos para que vean cómo eran.
El pendrive lo conocen ustedes. Es de conexión USB, o sea, Universal Serial Bus, conexión universal, por eso lo pueden poner en cualquier lado, hasta un, hasta un DVD, un auto, el equipo de audio de un auto, se pueden poner en cualquier lado. Un teléfono, un tele, se puede almacenar, se pueden poner estos dispositivos y básicamente ya no vienen más, arrancan de los 8 GB hacia arriba, de 4 ya no hay. Hay de 64, de hecho yo tengo uno de 64 GB, que es más o menos como tener un disco rígido que se te rompe, perdés el pendrive, no sé para qué lo hacen tan grandes, son portables, ese es el tema. Está bien que en la era de la informática cada vez es menos el espacio, ¿no es cierto? Después las micro SD no es nada más ni nada menos que la memoria que ustedes tienen en el teléfono. Pero que los teléfonos vienen con una memoria interna, pero por ahí como les queda corta la memoria, ustedes le agregan una micro SD, una memoria chiquita, ScanDisk se llama. Esa memoria también con un portamemoria se puede utilizar como almacenamiento para la computadora. A veces las computadoras están en un lector de memoria para no ponerle ningún dispositivo aparte para leerlo. O sea, la sacás del teléfono y la pones derecho viejo en la computadora y las lees. Y las cámaras digitales también traen este tipo de memoria. Básicamente esos serían a grandes rasgos los medios flexibles no ópticos, ¿no? Y los ópticos son los CD, DVD, Blu-ray y HD. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. CD, que es el acrónimo de Compact Disc, venían antes, ¿sí? Y se van a dar cuenta si es un CD porque lo dan vuelta y el lado de abajo es gris, ¿sí? Venían dos tipos, los CDR y los CD-RW. Esto es aplicable para todos los discos ópticos, R y RW. R es real y RW es real write, o sea, regrabables. Venían un tipo de CD que lo grababas una sola vez y no lo podías volver a grabar, que eso es lo más común, o venían, que eran un poquito más caros, los RW, los regrabables. Vos podías borrar y grabar, borrar y grabar. Los CD tienen 700 megabytes, o sea, 700 millones. Fíjense la distancia que hay entre si se compran un pendrive de 8 gigas y un CD de 700 megas. 700 megas no llega a un giga. 8 gigas, imagínense cuántos CD son, ¿no? Y si tuvieran que grabar audio en uno de esos CD, ¿sí? El audio que grabarían sería de unos 80 minutos aproximadamente. La otra categoría que tenemos de ópticos son los DVD. Se van a dar cuenta si es un DVD o un CD, la única diferencia está en el material con el que están hechos, pues lo van a dar vuelta y es violeta, ¿sí? También tienen CDR y RW, o sea, CD RIAD comunes, y RW son los CD que ustedes pueden grabar, ¿sí? Y volver a grabar, y volver a borrar. Los Blu-ray, que serían como los DVD doble capa, ¿sí? Ese tipo de DVD son los que vienen las películas, ya no hay más, pero las que venían en los videoclubs, o los juegos de Play, supongo. ¿Por qué no se puede grabar un juego de Play? No se puede copiar. Dicen que es porque son originales, que yo no, porque están grabados en otro dispositivo que aparentemente son azules, por eso es Blu-ray. Es decir, lo dan vuelta, al lado de abajo son azules. Están grabados en otro dispositivo que ustedes creen que es un DVD, pero no es un DVD, sino es un Blu-ray. Para grabar un Blu-ray hay que tener una grabadora de Blu-ray. Entonces, si ustedes se compran un juego de Play, supónganse un Play 3, y dicen, no, no se puede copiar porque son originales, en realidad pues está grabado en Blu-ray. ¿Sí? Tiene ciertas características para no copiarlo, pero no es que eh, sea porque es inviolable la copia, sino porque está grabado en otro tipo de dispositivo que es un DVD de doble capa. O sea, un DVD, el Blu-ray es como que si fuesen dos DVD. El DVD almacena 4.5 GB. Fíjense el salto que hay entre un CD y un DVD. 700 megas, o sea, no llega a 1 GB el CD, y 4,5 GB el DVD. El Blu-ray almacena 9 GB, o sea, el doble de un DVD. Y por último están los HD, que son como los Blu-ray,
pero son blancos y almacenan 30 GB que acá no hay muy poco, porque se utilizan para grabar grandes colecciones como supongamos la Encarta o la Wikipedia. La Encarta fue reemplazada por Microsoft, es de Microsoft la Encarta, de la empresa que hace los sistemas operativos, por la página en internet que se llama Wikipedia, que si ustedes van a la Wikipedia hay una parte donde dice descargar, la pueden descargar para verla offline. Va a estar como un mes bajándola, pero la pueden bajar. ¿Sí? Entonces, para terminar, los discos ópticos son estos 4 tipos de discos. Básicamente la cosa es así. Están hechos de un material muy finito, muy delgado, que ese material, para poder utilizarlo, tiene que estar pegado o con un soporte que es el plástico. Todos deben conocer un CD o un DVD. Fíjense que lo ven plástico ustedes, y hay una parte que se puede escribir y hay otra parte del lado de abajo o que está impresa y otra parte del lado de abajo que se raya. El DVD, CD, Blu-ray o HD, en realidad, es esa parte que ustedes ven impresa. Es esa laminita finitita, que para que no se quiebre, se lo monta o está ensamblado sobre un plástico, que es ese plástico que se raya. Para que ustedes tengan una idea, lo que lee este tipo de dispositivo es un haz de luz láser. O sea, el láser es, si a la luz la descomponen, un solo haz, un solo rayito, como si fuera un rayito de sol. Ese rayito pega en la superficie, pasa por el plástico por la parte de abajo, pega en la superficie del lado, o sea, imagínense que ustedes estén mirando ahora un DVD, del lado de arriba, o un CD, del lado de arriba está impreso, del lado de abajo hay un plástico. Pero si ustedes lo miran ese color violeta, o ese color azul, o ese color gris de los CD, ese es el lado que está grabado. Entonces el láser entra por ese lado, traspasa el plástico, toca esa fina película, ¿sí? Ve que hay un dato guardado, rebota y hay una cabeza lectora que toma ese dato y lo lleva a la computadora. Cuando ese plástico se raya, el láser agarra para cualquier lado. ¿Sí? O sea, en vez de ir derecho hasta donde tenía que ir, como está rayado, se desvió la luz para otro lado porque está rayado, el plástico es el que está rayado, entonces agarra para cualquier lado y no sirve. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo compre una pasta de pulir, del lado del plástico, del lado de abajo, le empieza a pasar con mucha precaución pasta de pulir, y esa rayadura se borre. Y así yo puedo recuperar un CD, un DVD, un Blu-ray, un HD. Ahora, lo que no pueden hacer nunca es del lado que está impreso, o sea, al lado de arriba, escribirlo con material que no sea, o toquetearlo de ahí que se le levante la lámina, porque en realidad el CD, DVD, Blu-ray o HD es eso. Generalmente cuidan el plástico y el plástico es el contenedor. En realidad, el dispositivo es esa laminita finita. Y por el lado que nosotros tenemos acceso es por el lado impreso. Entonces ese es el lado que más tienen que cuidar. Y no el lado que se les raya, que es el plástico, porque el plástico es muy común que se raye, ¿sí? Normalmente los agarran unos hongos si no lo cuidan y levantan las láminas. Para la próxima clase vamos a trabajar con memorias, ¿sí? Que también es un dispositivo de almacenamiento, pero vamos a ver cuál es la diferencia con los láser, de los discos ópticos y con los discos rígidos, ¿sí? Así que bueno chicos, empiezo a subir esta clase.